a que ahí les queda el correo. Por si desean algún artículo en particular o algo, me escriben ahí al correo y se los mando. Doctor Juan Pablo, buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor? ¿Todo bien? Ahí corriendo una pacientita que se nos hipotensó. Ahí, Siempre pasa eso, cuando uno tiene alguna actividad o algo así, nunca falta. pero Y es que gracias ahí ya, por acompañarnos. no, 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 es un gusto. Y les decía hace unos minutos a los muchachos que, que ojalá que este tipo de actividades sirvan de puente entre los residentes de nosotros, los residentes de ustedes, para que en un futuro colaboren en investigación o colaboren en proyectos de cáncer ginecológico que son sí, muy necesarios para toda la región. Nosotros ahora hay un grupo en Colombia que está muy fuerte, ellos ya tienen la fundación inscrita y tienen una oficinita y están recibiendo correspondencia y financiamiento y todo, y esperamos lanzar algunos proyectos. Y el grupo que habíamos intentado hacer centroamericano y con el Caribe, que hemos investigado y solo la región de nosotros tiene 90 millones de personas, entonces realmente es grande. O sea, incluso podemos hacer investigación de tumores raros y todo, y ya con 90 millones de personas nos pueden salir proyectos interesantes. Bueno, pero para respeto de los compañeros que se conectaron puntuales y todo, preferiría mejor empezar de una vez. Hoy el tema que tenemos es el tratamiento sistémico del cáncer de cervix recurrente o metastásico. No voy a hablar de lo que es exenteración pélvica porque a pesar de que ese es un tratamiento que se utiliza en algunas condiciones, es realmente muy dirigido hacia lo que es cirugía oncológica y gineco-oncológica. Y es un tratamiento bastante excepcional, no es como tan de la práctica clínica. Entonces, en la charla de hoy va a ser principalmente sobre lo que es el tratamiento sistémico. Déjeme ver un momentito. Estos son mis conflictos de interés, pero para esta charla voy a tratar de ser lo más sincero y lo más honesto posible y no meterme, digamos, como con ninguna afiliación. Bueno, empezando. Este año probablemente se diagnostiquen más de 600.000 pacientes con cáncer de cervix en el mundo y más de la mitad se van a morir de cáncer de cervix. Vean ustedes, eso es lo importante, 340.000, 350.000. O sea, cada día se mueren 1.000 personas, 1.000 mujeres con cáncer de cervix. Es una vergüenza. Ven ustedes que lo que afecta son principalmente países con rentas bajas, porque es una neoplasia que el día de hoy es una neoplasia prevenible y tratable, digamos, con mucha más eficiencia en etapas tempranas. Entonces, realmente es vergonzoso tener estos números, pero es la realidad que nos va a tocar a nosotros como oncólogos enfrentar todavía por varias décadas más. Con respecto al cáncer de cervix avanzado, podemos estructurar esto de la siguiente forma. Hay unos estudios que son claves. Mi amor, ayúdame con la perra, Danielita. A ver, tengo una perrita que es muy escandalosa. Podemos estructurar esto de la siguiente forma, lo que es los tratamientos de primera línea, segunda línea, y aquí menciono los estudios que son claves para entender el panorama donde estamos nosotros ahorita. No podemos empezar a hablar de estudios muy sofisticados y todo, que tal vez tengamos ahorita sin entender
cómo fue que se fue construyendo la evidencia. Entonces vamos a irnos bien atrás, vamos a irnos bien atrás para ir entendiendo paso a paso las cosas hasta llegar a donde estamos hoy. Empezando con primera línea. Si ustedes ven, incluso hace muchos años, hace unos 50 años, antes de la era del cisplatino y sales de platinos, se habían intentado ofrecer tratamientos con múltiples drogas. Y estamos hablando de épocas donde se exponía una droga y luego aparecía otra y aparecía otra, y todo el mundo trataba de ver cuál era la mejor droga hasta ese momento. Ya después de la incorporación del cisplatino, allá por los 80, empiezan a aparecer estudios más pequeños, estudios fase 2, donde vamos a tener, por ejemplo, ya algunos datos que nos sugerían que las áreas de platinos probablemente era el grupo de drogas que más actividad tenían en esta enfermedad. Y me encontré este estudio que me costó encontrarlo porque todo el mundo lo cita, ustedes ven montones de referencias de ese artículo y vean qué interesante. Este estudio es de el año 85 y en ese comparó el cisplatino a diferentes dosis. Se usaba la dosis de 50 miligramos por metro cuadrado cada 3 semanas, 100 miligramos por metro cuadrado cada 3 semanas y una infusión de 20 miligramos por día por 5 días. La conclusión básica de ese estudio, porque era un estudio grande, eran 447 pacientes, fue que la dosis de 50 es igual a la dosis de 100. Entonces, nosotros en la práctica clínica a veces tendemos a usar una dosis un poquito más alta de cisplatino, pero eso no tiene ningún sentido. Más de 50 miligramos por metro cuadrado de cisplatino, cuando usamos cisplatino, no conseguimos mejores respuestas. Y lo que sí vamos a conseguir es mucha más toxicidad. Entonces, este estudio es el primero que da pie a una dosis de cisplatino para los siguientes estudios y, digamos, es como la primera pieza del rompecabezas. Utilizar una dosis de cisplatino de 50. Luego se empezaron a tratar viene una época donde empezamos entonces a ver cuál es la mejor compañía para ese cisplatino. Y entonces se prueban varias cosas. Ya, este es un estudio del 2000 inicios del 2000, donde entonces se usa cisplatino más paclitaxel, más vinorelbina, más gemcitabina, más topotecan. Aquí era tratando de emparejar cisplatino con alguna cosa para ver cuál tenía mejor resultado. Ven ustedes que los criterios de inclusión son muy similares, o sea, que el paciente tuviera una buena reserva orgánica o un buen estado funcional. Estos eran estudios del GOG. El GOG era el grupo principalmente en Estados Unidos, entonces hay que tener eso en cuenta. Después se empieza a llamar NRG. Y vean ustedes qué interesante esto. Aquí estamos hablando no les mencioné esta gráfica anterior, pero vean ustedes que cuando estábamos cisplatino, las medianas de sobrevida con solo cisplatino eran muy, muy bajas. O sea, las pacientes vivían alrededor de 7 meses. Cuando ya estamos hablando de combinaciones de tratamientos, las medianas de sobrevida son alrededor de 12 meses. Aquí, de supervivencia, perdón, siempre se me olvida. El, el, no fue estadísticamente superior ninguno de los brazos, a pesar de que el paclitaxel tanto en lo que era sobrevida libre de progresión como sobrevida global, sí numéricamente destacaba. Y lo que era más atractivo era el perfil de efectos adversos que tenía el cisplatina paclitaxel. Entonces, a partir de la década, finales de la década del 2000, se convirtió como el estándar y se utilizaban dosis de cisplatino a dosis de 50 miligramos por metro cuadrado y paclitaxel a dosis de 100, este, 35, que fue lo que usó el estudio. Luego aparecieron unos añitos después un estudio japonés que lo que dice, bueno, el cisplatino, paclitaxel, muy bien, pero podemos cambiar el cisplatino por carbo para que sea más fácil, este, para disminuir la toxicidad, etcétera. Y hicieron ese estudio donde el diseño fue un estudio de no inferioridad y vean ustedes que fue lo mismo. O sea, a los japoneses aquí les fue muy bien. Vean ustedes que incluso las medianas
de supervivencia con carbotaxol fue alrededor de un año y medio. Pero en sí, el diseño del estudio no era tanto para ver lo que eran las medianas, sino para ver si era un tratamiento no inferior y fue no inferior. Entonces, con esto ya tenemos evidencia que podemos usar cualquiera de las dos cosas, que podemos usar cisplotino-taxol o carbotaxol. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, luego viene el estudio clave, o sea, de la época moderna. O sea, este es un estudio que se publicó hace 10 años. Fue la primera colaboración de lo que eran los grupos de Estados Unidos, del GOG, con grupos de Europa. Y esto fue un esfuerzo para tratar de evitar duplicidad de estudios y que luego se probara una cosa en Europa que tuvieran que repetir en Estados Unidos o viceversa. Este estudio ya fue colaborativo internacional. Y vean ustedes qué interesante el diseño del estudio. Hay que ponerle mucho cuidado. Estamos hablando de lo mismo, o sea, cáncer de cervix recurrente avanzado, que tenía enfermedad veíble, que tenía pacientes en ECOG 01 y que no tenía tratamientos sistémicos de enfermedad avanzada. Ahí lo que se estaba tratando de demostrar eran dos cosas. Ven ustedes el diseño del estudio. Uno, si podíamos utilizar un esquema de quimioterapia que no llevara platinos, porque hasta el momento no teníamos esa respuesta. Y en segundo lugar, si agregar un antiangiogénico a la quimioterapia tenía un efecto. Entonces, ven ustedes qué interesante. El estudio se diseña en estos cuatro brazos: quimio con bevacizumab, utilizando un esquema de topotecan paclitaxel, pero en sí era quimio más bevacizumab y después comparar las quimios. Si podemos usar un esquema de, de sin platinos y si eso era igual a usar una dobleta con platinos. Los resultados fueron muy interesantes. Ven ustedes que ya aquí estamos viendo una marcada diferencia entre lo que es la mediana de supervivencia, pero cuando se compararon los brazos, el esquema que no tenía platillos le fue muy inferior. Aquí no los tengo los datos de eso comparando las diferentes quimios. Y luego tenemos el resultado de supervivencia general, este es el resultado final, ya actualizado, donde sí se ve un impacto muy positivo de, con respecto al uso de bevacizumab. Pero la pregunta no es esto. Aquí digamos que no es tan impresionante. Sin embargo, cuando empezamos a ver ya los pormenores del estudio y las poblaciones, nos damos cuenta de cosas que son realmente riquísimas. ¿Ven ustedes esto? Estos son un análisis de el forest plot. Hay unos resultados que parecen un poco raros. Por ejemplo, si ese tipo de tratamientos iba a ser útil en adenocarcinomas. El año pasado tuvimos una charla, ¿se acuerdan de lo que eran histologías raras de cervix? Y en particular lo que eran adenocarcinomas, que sabemos que se comportan como otra enfermedad. Entonces, había como una preocupación si el tratamiento iba a servir o no servir en los adenocarcinomas. Y la aprobación fue en general. Entonces, quedó eso. Una de, de los aportes importantes que se validaron de forma prospectiva en el GOG 40 fueron los criterios de Moore. ¿Y qué eran los criterios de Moore? Bueno, imagínense si ustedes, las dos pacientes con cáncer de cervix avanzado. Tenemos una paciente que se trató, se le dio cirugía, radio, quimio, adyuvante, etcétera, o tratamiento definitivo. Pasan 5 años y le aparece una enopatía supraclavicular o una enopatía retroperitoneal y la paciente está en muy buen estado general. Esa paciente tiene un cáncer de cervix avanzado y la comparamos con una paciente que viene saliendo de la quimio radio, que no le sirvió, que tiene un volumen de enfermedad pélvica muy grande, que tiene enfermedad metastásica hepática, retroperitoneal, pulmonar, etcétera.
y también tiene un cáncer de cervix avanzado. ¿Cómo le va a ir a una paciente con respecto a la otra? Son categorías de enfermedad muy diferentes. Las dos tienen un cáncer de cervix avanzado, pero la primera va a tener un mucho mejor pronóstico que la segunda. Entonces, en los estudios viejos, en el 204, en otro que se llama el 140 y en el 240, se validaron los criterios de Moore. ¿Y qué es lo que nos dicen los criterios de Moore? Esto yo tuve la oportunidad de ver al doctor Teguari exponiendo esto y nos decía una cosa muy curiosa. Vamos a ver, por ejemplo, lo que es esto que dice el factor que sea afroamericano. Entonces yo le decía, pero ¿por qué la raza negra va a tener un factor diferente? No, y para efectos prácticos, las pacientes de Costa Rica, y bueno, me imagino que allá en Guatemala ustedes lo ven también, son negras, porque lo que nos dice ese factor de Moore, ese criterio de Moore, es que tienen mayor dificultad de acceso a los servicios de salud, diagnóstico, tratamiento, etcétera. Entonces, eso es lo que nos dice a nosotros, no es una condición racial. Muchos llegan más tarde, etcétera, que tengan ya un estado comprometido, eso me le va a poner un más riesgo, que tengan enfermedad pélvica, importante, eso suma a otro punto, que hayan tenido antecedentes de radiación, o sea, no es lo mismo una paciente que venga sin radiación porque se diagnosticó o cuando ya le dimos tratamiento con radiación, producimos fibrosis, producimos más riesgo de fístula, etcétera. Y las pacientes que tienen un intervalo libre de progresión también muy corto. Estas pacientes también tienen más criterios de Moore. Y vean ustedes qué importante es esto. Esta es traté de ponerle la mejor resolución, pero no lo logré en eso. Ven ustedes cómo las pacientes, ahí uno suma los puntajes y, por ejemplo, si tenía 0 a 1 es bajo riesgo, de 2 a 3 este, mediano riesgo y más de 4 entonces de alto riesgo. Ven ustedes cómo sí se separa muchísimo. O sea, no es lo mismo, como les digo, tener una paciente con una enfermedad ganglionar en muy buen estado general, que tiene la recurrencia metacrónica, a la paciente que está con un volumen de enfermedad alto al momentito de terminar el tratamiento. Vamos a tener tres grupos diferentes y el tratamiento con antiangiogénicos se va a comportar y va a aportar de forma diferente. Vean ustedes, por ejemplo, este es la paciente que tiene un volumen bajo, que tiene criterios de buen pronóstico. ¿Cuánto hizo la diferencia el antiangiogénico? Un mes. O sea, realmente aportó, pero no. En la paciente de mediano riesgo, aumenta ya significativamente, ya son casi 6 meses. Y ven ustedes, el hazard ratio es mucho más alto. Y en la paciente de alto riesgo, casi que me duplica la, 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 el OS. Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque ese es un tratamiento peligroso. O sea, no es una cosa inocua tampoco agregar un antiangiogénico. Cuando uno está diciendo que vamos a dar quimio más bevacizumab, tenemos que tener mucho cuidado porque por lo menos a mí se me han muerto pacientes con una respuesta completa, sin tener enfermedad medible, con las masas pélvicas totalmente con respuesta por TAC, sin enfermedad retroperitoneal, pero llena de fístulas, perforada por todo lado, como un queso, como más de una complicación intestinal. Entonces dicen, no, ay, qué triste. Y es que es un tratamiento que se asocia a complicaciones. Hay un estudio que se llama el estudio Cecilia, que se hizo precisamente para averiguar la seguridad de esto. Y la tasa real de fístulas y de perforaciones es entre 8 y 10% de los casos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo si uno tiene un volumen de más, o sea, si la paciente tiene una infiltración de tabique recto vaginal, si tiene un volumen muy importante, si ha tenido complicaciones quirúrgicas, etcétera, hay que pensarlo dos veces antes de ofrecerle el bevacizumab, porque es un tratamiento que hace una diferencia enorme y, y es súper bueno. Uno realmente vio un antes y un después de la llegada del bevacizumab para cáncer de cervix.
pero hay que tener cuidado porque es un tratamiento que puede tener complicaciones serias. Entonces, dicho esto, pasamos a ya lo más reciente. Este estudio se publicó ya hace 3 años, el keynote, bueno, 2 años y un poquito. Y ya estamos hablando de la época del inmuno. Habíamos tenido algunos estudios de canasta, ustedes se acuerdan, viejos, de acceso, etcétera, pero eran estudios muy pequeñitos y todo. Realmente los estudios de inmuno ya en forma empiezan a hacer con los estudios de fase 2 de hace 3 años y. Pero por orden, para terminar lo que es primera línea, vamos a empezar con el Keynote 826. El Keynote 826 igual tiene criterios de inclusión muy similares, pacientes con cáncer persistente, recurrente o metastásico que no hayan tenido tratamiento de primera línea. Y las pacientes se le autorizaban muy fácil a lo que era quimio, más inmuno, quimio más beba más inmuno o quimio más beba solo. O sea, y después se seguían, y como la mayoría de los estudios de inmuno no solo tienen el tratamiento durante la fase inicial, sino que luego viene un mantenimiento. Entonces, aquí una pequeña enmienda al protocolo. Muchos de los estudios de quimio en esto, a pesar de que nosotros en la práctica clínica casi siempre damos solo 6 ciclos de tratamiento, aquí se hizo una enmienda y los pacientes pueden recibir un poquito más de ciclos de quimio. Igual otro estudio que vamos a ver más adelante también de inmuno. Entonces, pero en general, ya después se limitó a menos de 6 ciclos. Y vean ustedes que lo que usaban era 175 miligramos de paclitaxel y 50 miligramos por metro cuadrado de cisplatino o carbo. Vean ustedes de importante de los estudios viejos de esa dosis de cisplatino. Aquí se usaban unos puntos primarios duales. Y ya aquí empieza el enredo, porque todos los estudios, no sé si ustedes, bueno, ustedes están muy jóvenes, pero los estudios viejos de oncología eran de los más bonitos, porque nada más era una cosa, le preguntaban a usted un punto primario, si usaba el punto primario, que era PFS o sobrevida global, y un poquito de puntos secundarios. Y las aprobaciones se basaban en un punto primario y la estadística era bastante sencilla. Ya después de un tiempo, ustedes, sobre todo los estudios modernos y con inmun, vamos a empezar a ver cosas raras, co-primary endpoints, dual primary endpoints y ese tipo de cosas. Entonces, hay que detenerse un segundo para revisar esto, que es un punto primario dual, porque no es lo mismo un co-primary endpoint o multiple primary endpoints, etcétera. Entonces, vean ustedes qué interesante. Y vean ustedes lo detallista que tiene que ser uno cuando revisa un estudio clínico con estas cosas. Con inmuno, los estudios anteriormente habían demostrado que tal vez no aumentaba mucho la PFS, pero aumentaban la sobrevida global. Incluso tenemos un montón de aprobaciones que se diseñaban para ver sobrevida, tasa de respuesta, pero después, como daban un montón de sobrevida global, se buscaban las regulaciones para que aprobaran el medicamento con esa información. Los puntos primarios duales es que usted apuesta 2 veces. Si el estudio es positivo, sea que aumenta la PFS o sea que aumenta la OS. Y con cualquiera de los dos que salga positivo, ya el estudio es positivo. O sea, no se necesita que sean los dos. Cuando estamos hablando de co-primary endpoints, es que necesito que los dos puntos que yo estoy diseñando sean positivos. Hay varias metodologías para ajustar el alfa de esos estudios. Ya ahí el alfa se empieza a partir en dos y todo, y el dual primary. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un estudio y no soy estricto con eso de puntos primarios duales? Me aumenta la PFS, el estudio me da positivo, pero resulta que me deteriora la sobrevida global, la supervivencia general. Entonces digo, ah, qué torta, eso no suena lógico. Y el estudio aún así es positivo. Entonces hay que tener cuidado, los invito a que revisen ese artículo, es muy sencillo. Y, y, y ahí les queda también eso para que se recuerden las definiciones, porque
Eso es importante revisarlas cada vez que uno lee un artículo de estos nuevos. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de... No sé por qué aquí me sale una cosa. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Vemos que la cantidad de años de las pacientes fue muy similar, fueron alrededor de 50 años. La mayoría estaban en un eco muy bueno. Vemos, ¿sabes qué interesante? Había 10% más de pacientes con adenocarcinomas en el lado del placebo. O sea, teníamos 10% menos de escamosos. Entonces ya uno dice, ¿eso habrá sido al azar o habrá mano negra? Bueno, no sabemos. El, el, el CPS, ¿qué es el CPS? Es el Combined Positive Score, que en palabras criollas es el porcentaje de células de tumor que son PL1 positivo. Se cuentan 100 células del tumor, se ven cuántas tienen PL1 positivo y eso me da el CPS. Entonces, ellos utilizan tres puntos de corte, menos de uno a 10 o más de 10. Y esa es la distribución que tienen. Ven ustedes que habían varios pacientes que habían recibido quimioradio, radioterapia, más de la mitad. Y era un estudio bien diseñado, con bastante poder. Eran más de 300 pacientes en cada brazo y estaban representadas pacientes como de un espectro normal de lo que vemos en la consulta. Aquí les hice, ese fue esto le hice yo para, para, para ejemplificar mejor cómo es que estaban distribuidas las pacientes de acuerdo al CPS, porque en el texto hacen un enredo y uno no se queda como idea de realmente cómo están representados. Eso es cómo están representados los grupos. Menos de 1%, realmente había cerca de doce pacientes. O sea, solo una de cada 8, una de cada 9 son CPS menos de uno. O sea, la mayoría de las pruebas que nosotros mandemos a hacer en las pacientes deberían salir con CPS más de uno. A nosotros nos pasó acá por una curva de aprendizaje de los patólogos que al inicio sentíamos que nos reportaban un porcentaje de CPS negativo altísimo y era por probablemente cuestión de interpretación. Y vemos ustedes que más de la mitad de las pacientes tienen CPS más de 10. Cuando vemos los resultados de hazard ratio, o sea, el hazard ratio, como ustedes saben, compara toda la curva, hay una reducción muy importante, es un 38% de disminución del riesgo de progresión durante el tratamiento de pembro o placebo. Eso para una enfermedad como cáncer de cervix es algo impresionante. Y cuando vemos el resultado en CPS más de 10, es 0,58, es un poquito mejor, pero en sí es muy parecido al CPS más de uno. Entonces, realmente con que los patólogos nos reportaran a nosotros si tiene CPS más de uno, ya nosotros tenemos una guía más importante para solicitar el tratamiento. Y vean ustedes qué interesante. El, el, el estudio fue positivo incluso para todas las pacientes, pero acuérdense ustedes que el porcentaje de pacientes que eran CPS negativo eran del 11-12%. Entonces, esos datos los arrastra el volumen de pacientes que tienen CPS más de uno y más de 10. En sí, los hazard ratios son muy, muy significativos. Es disminución de cerca de un 40% de riesgo de progresión. Y cuando vemos la supervivencia general, ven ustedes qué importante. Cuando vemos en los pacientes que tienen más de 1 a 2 años, estamos viendo una mejoría de casi 14% de la probabilidad de estar vivo a los 2 años. Las medianas de supervivencia pasan más de un año, o sea, el 16,5 a 28,2, a 28,6. Entonces, realmente sí, sí, sí hay un impacto en lo que es el uso en la adición del antiangiogénico. Pero hay que ver cosas con más cuidado. Y es muy parecido en el CPS más de 10. Realmente no es que por ser más de 10 vamos a tener resultados muchísimo mejores. No, son muy parecidos al CPS más de uno.
Vean ustedes que cerca de un año más de supervivencia. Estamos hablando que con cisplatina estábamos con 7 meses. Con antiangiogénicos nos acercamos a los 17 meses y vean ustedes que ya andamos por 29 meses. El, el, el Forest del estudio del 826 demostró beneficio en todos los subgrupos en, en los que estaban y los resultados finales de sobrevida son muy similares. Ven ustedes, esta frase la puse ahí porque era así textual como dice el artículo. El beneficio de pembrolizumab en la OS fue similar independientemente del uso concomitante del bevacizumab. Pero eso hay que agarrarlo con pinzas y les voy a explicar por qué. Porque el año pasado se presenta este abstract. Ya esto también lo había publicado en un preliminar el doctor Teguari. Y eso era lo que me llamaba a mí la atención. Ven ustedes esto. Pongan cuidado. Esto es el 826, pero de acuerdo a si recibía bevacizumab o no recibía bevacizumab. Aquí estamos haciendo más bien como dándole la vuelta a la tortilla. No estamos viendo cómo estaba con la inmuno, más menos bevacizumab, sino que estamos viendo bevacizumab más menos inmuno. Veámoslo así. Y vean ustedes que cuando las pacientes reciben las dos cosas, reciben bevacizumab y además reciben el pembro y reciben la quimio, las medianas de OS andan por los 43,9 meses. O sea, recibir las cuatro cosas, cisplatino o carbo, el Taxol y los dos medicamentos, estamos hablando de una supervivencia de más de 3 años. Eso está súper bien. En comparación, van ustedes aquí. No sé si ustedes pueden ver el mouse mío. ¿Alguien ve el mouse? Sí, ¿Ustedes doctor. ven? Ah, bueno, ven ustedes acá. Esta curva roja que está de este lado, esas son las pacientes que no reciben Pembro y que no reciben Beva. Las pacientes que solo recibieron el cisplatino Taxol. Mediana de supervivencia de 11,9. Entonces, realmente, y si comparamos el brazo que recibe Asusmap y que no recibe Pembro, que es la línea roja, incluso le va mejor que si recibiera Pembro solo. Ven ustedes que las medianas de estas son 23,0 y es con un intervalo de confianza de 16,4 a 26,3 y este otro es 17,5 con 14,9 versus 22,3. O sea, no se traslapan. Entonces, ¿qué me dice a mí eso? Sí, que si yo tuviera que elegir en una paciente entre darle el bevacizumab y darle el pembro, me quedo con el bevacizumab. O sea, me aporta mucho más que lo que aporta incluso el pembro. Digamos que esta es una interpretación muy personal. Yo quiero que ustedes revisen esos datos y hagan la misma interpretación, bueno, su propia interpretación. Pero el punto que voy es que realmente, a pesar de que el pembro mejora las dos curvas rojas, el efecto que tiene el bevacizumab es muy marcado. Entonces, que no nos perdamos la oportunidad de tratar a las pacientes con bevacizumab, si pueden ser tratadas con bevacizumab, por estar enfocados solamente en la inmuno. Realmente la inmuno vino a aportar algo más al tratamiento de quimio más antiangiogénicos. Así es como por lo menos a mí me gusta entender esto. Los efectos adversos de adicionar bevacizumab ya los conocemos. Aquí el porcentaje de fístulas fue bastante bajito, fue 2,5. ¿Y por qué? Porque ya la gente con 10 años de estar usando ese medicamento, ya hemos aprendido a tener más cuidado, a seleccionar más a las pacientes, a evitar esas que tienen más riesgo de perforación. Pero incluso que con solo quimio, bueno, aquí fue 4,7. No es una cosa que tampoco podamos ignorar. En lo que fue tasas de respuesta y duración de respuesta, eso fue también claramente superior. El perfil de efectos adversos, sí, los mismos que ya se conocen de la inmuno. Y una cosa importantísima, cuando ya nosotros estamos hablando de tratamientos paliativos, una cosa que es clarísima es que hoy por hoy todos los estudios tienen que tener datos también de calidad de vida.
No, no es solo aumentar la vida, sino también aumentar o preservar la calidad. Y el estudio demostró que adicional al pembrolizumab no compromete la calidad de vida, ni tampoco en estas dos escalas que son muy importantes, ni el tiempo hasta el deterioro. Entonces, eso es un aspecto muy positivo. Luego viene este otro estudio, este está súper caliente, esto salió el mes pasado, la publicación. Es el estudio de Ateso, de cisplatino, paclitaxel, Ateso. Este, eso se presentó en ESMO como el abstract. Y vean ustedes qué interesante, son las mismas cosas, o sea, las mismas pacientes que hemos estado hablando. Los criterios de inclusión de todos estos estudios hacia atrás son muy, muy similares. Y aquí los pacientes se le autorizaban a cisplatino, paclitaxel, beva, o cisplatino, paclitaxel, beva y Ateso. Como es un estudio este era un estudio de Roche, las pacientes tienen que llevar las dos cosas, tienen que llevar a fuerza el beba. Entonces, este es un estudio de beba más menos ateso, con la diferencia de que aquí no se hacía ningún CPS ni se hacía nada. O sea, aquí las pacientes, el diseño del estudio fue, agarramos a las pacientes con cáncer de cervix y se le utilizamos al estándar o al estándar más ateso. Y después el mantenimiento con ateso. Ven ustedes que el diseño fue muy, muy sencillo. Podían recibir más ciclos de mi- aquí pueden seguir un poquito más en los dos brazos. Ven ustedes la diferencia tan... ¿Puedo bajar el volumen? Ay, esta cosa, Siri, quítese. El, ven ustedes qué curvas más impresionantes. Esto todavía no le han hecho mucha bulla, pero sí fue muy importante. Ven ustedes que el hazard ratio certificado fue de 0,62. O sea, sí hubo una diferencia muy importante, además del beba con Ateso. Y para ver un momentito acá, la supervivencia general también fue muy importante. Estos resultados, las medianas, ven ustedes que las medianas de supervivencia ya estamos hablando de 32 meses, o sea, del estudio. Vamos a ver cómo hemos ido subiendo. Entonces, realmente es muy impresionante. El brazo que tenía, que no tenía teso, digamos que tenía solo la quimio más el bevacizumab, tuvo una mediana de supervivencia de 22,8. Bastante bueno en comparación, digamos, como al histórico, que era alrededor de 18, pero digamos que bastante congruente. Y este otro fue el de la adición de ateso. O sea, como que la combinación de ateso hace una sinergia muy importante y realmente no afectó otras cosas. A diferencia del GOG240, ven ustedes que el grupo de pacientes con adenocarcinoma, aquí sí fue más bien mejor que el grupo de carcinoma escamoso, y igual que los otros tres estudios, también parecía que todos los grupos se beneficiaban. Ya terminando, ya estamos terminando, viene un estudio que salió publicado, ahora unos 3 años ya, de un medicamento que se llama Semiprima, y esto fue un estudio que vino a dar luz antes de tener inmuno en primera línea, más bien salió esto, y era con respecto el tratamiento de inmun... Bueno, salieron el mismo día que presentaron el Keynote 826, presentaron esta cuestión, este, pero vino como a dar luces a las pacientes que no se les había dado inmuno bueno, que no se les había, que solo se les había dado quimio en primera línea, qué hacer después, porque el doctor Castro no me deja mentir, después de dar cisplatina, taxol, los pacientes, muchas estaban en un excelente estado general, y uno dice, ¿y qué les doy ahora? Porque en México les daban gencitabina, en el INCAM, en otro lado le daban, en Dominicana le daban topotecan, en, aquí nosotros les dábamos gencitabina, otros les volvían a dar taxol, no había un estándar, realmente uno estaba muy perdido.
en cáncer de cervix después de la primera línea porque no teníamos un medicamento que realmente fuera a hacer la diferencia. Y apareció este estudio de esta inmunoterapia que también es contra el PD-1, que es el Semiplimab. Entonces el estudio fue muy valiente. Agarró a los pacientes con cáncer de cervix metastásico que las aleatoriza a lo que el clínico quisiera o contra Semiplimab cada 3 semanas. Y ven ustedes que el resultado para hacer una segunda línea era muy buena porque tenía medianas de supervivencia de 12 meses, lo cual es bastante interesante. Y el hazard ratio también fue muy bueno, fue de 0,69 y era principalmente en las pacientes que tenían PL más de un 1%. No recuerdo ahorita la clona que en lo que lo midieron. Y finalmente estamos acá. Esta es la diapositiva final que le metí estos dos medicamentos aquí a la derecha. Pero ven ustedes cómo fue la historia. O sea, empezamos con cisplatino, comparando dosis, que realmente no aumentaba mayor cosa, andábamos por ahí de los 7 meses en los años 80. Luego aparecieron algunas cositas como ifosfamida, Repotecan, Taxol, que ya en el 204, que era aquí ese estudio del 2009, ya se superó el año. Luego brinca a 17 meses con la incorporación del BEO y ya ahora andamos por acá. No sé, es que salto más importante, donde ya estamos agregando Pembro y este es el estudio que por lo menos ahorita tiene las mejores tasas de supervivencia, que es en la combinación de quimioterapia bioateso, donde estamos en 32,1. En, en- en- sí, como les digo, este requiere la cuantificación del CPS. Pero nosotros hasta aquí en Costa Rica, no sé si ustedes en Guatemala ya tendrán Pembro aprobado para cervix. A nosotros nos ha costado mucho en esto. Ya están los resultados, las publicaciones de los resultados finales de sobrevida del Keynote 826 y se demostró que estos resultados más bien maduraron a eso, a tener más un beneficio de supervivencia de más de un año. Entonces, realmente el panorama en cáncer de cervix cada vez lo vemos mm, mm, mejor, pero al mismo tiempo ya más lejos de esta época donde era solo un medicamento. Y aquí era un medicamento y aquí estamos hablando de cuatro. Y quién sabe qué otras cosas vendrán en el futuro. Pero hemos mejorado mucho, pero sí incorporando muchas cosas. Y sobre todo, por lo menos la percepción mía es que en cáncer de cervix lo que importa es dar la primera mejor línea que uno pueda, no tanto apostar a segundas líneas, sino tratar de dar el, el mejor tratamiento que se tenga desde el inicio. Muchísimas gracias a todos. Espero que les sea de utilidad la presentación. Ahí se las dejo. Y si tienen alguna pregunta o algo, ahí también en el chat está el correo mío. O si quieren alguno de los artículos que hacen referencia ahí, me escriben y yo con mucho gusto se los mando. Muchas gracias, doctor. Yo solo tengo una pregunta. Cuando a las pacientes las dejamos con el bevacizumab de mantenimiento, ¿por cuánto tiempo debemos dejarla? O si es necesario hacer los criterios de Moore, como les comentaba antes, para poder determinar esto. Sí, yo tengo una paciente con 5 años de mantenimiento con bevacizumab y no me animo a quitárselo. El, la duración del tiempo, de cuánto va a estar, es una cosa que yo también he preguntado a otras personas y es peligroso. O sea, uno puede tomar esa decisión sobre todo si la paciente tiene alguna toxicidad, si hace hipertensión, si hace proteinuria, si hace alguna cosa, es más fácil. Y sobre todo cuando ya alcanza la respuesta completa. En ese sentido, sí, por lo general las pacientes que ya tienen varios tiempos se acostumbran y no les provoca mayor problema.
no hay una guía de cuándo suspender un anticuerpo monoclonal en una paciente que está bien, que esté con respuesta. No hay una respuesta, digamos, como que digan, después de 5 años ya se lo quite. No, no, no hay eso. Los criterios de Moore son como sugerencias que ustedes, digamos, de eso no sé, eso se probó en el 240 cuando estábamos hablando solo de bevacizumab. Y eso era sobre todo para apoyar o no la justificación de evitar bevacizumab en las pacientes de bajo riesgo. Eso es donde yo le veo más útil eso. Si es una paciente de bajo riesgo, y sobre todo con un riesgo de hacer fístulas, entonces uno se puede apoyar un poquito con los criterios de Moore para para no utilizar el bevacizumab. Pero tampoco es que es una cosa que tengamos que tomar la decisión de dar o no dar bevacizumab a una paciente de acuerdo solo a los criterios de Moore. Son muy variables. El, eso, entonces, los criterios de Moore son como una guía, son como para tener una orientación, pero no le nieguen a una paciente, digamos, el beneficio de un medicamento, tal vez porque le dice que es de bajo riesgo, porque si uno cree que se va a beneficiar, muy probablemente se va a beneficiar. En el 500, en el 826, en el Keynote 826, no hay nada parecido a los criterios de Moore. Yo quiero ver si después sacan algo parecido con criterios de Moore con este estudio que es de Roche y que usó casi que un calco del 240, pero por lo menos con los criterios de Moore casi que le sirven a uno más para tomar la decisión de dar o no dar bevacizumab, pero no es una, por lo menos aquí en Costa Rica no lo tenemos como una regulación estricta de necesitar ser medio o alto para dar criterios de Moore. Y la recomendación que también hace la gente que sabe mucho de esto es que o sea, que no le niegue usted el bevacizumab a una paciente porque le da el, el puntaje bajo. O sea, es como, yo se los puse en los criterios de Moore como una información útil, pero que no tiene que hacer que usted quite o le quite el tratamiento con bevacizumab, porque vean ustedes lo importante que es y la diferencia que hace en, en, en comparación a la inmuno. Casi que me atrevería a decir que es más importante el impacto que hace el bevacizumab que el mismo que hace la inmuno. No sé si le expliqué, doctora Cabrera. Sí, doctor, gracias. No sé Sí, si alguno de mis compañeros tiene esta pregunta o sí, no, comentario. justo, primero, muy buena clase, Doc, muchas gracias. Justo a preguntarle sobre el uso del bevacizumab, porque en este estudio del BEAT Trial, este de Ateso-Beva, Ajá. incluyeron a pacientes que tenían enfermedad pélvica o que tenían un involucro de la mucosa rectal o de la vejiga, obviamente pues por el riesgo de las fístulas. Pero Sí, sí, es porque ya es importante. Vean ustedes ¿cómo se llama? Que en el 826 estaban alrededor de 4%. El 240 fue muy conservador. Ahí ellos la ponen como en un 4% también, pero es mucho más alto. En la vida real es como el 10%, entre 8 y 10%. Entonces hay que tener cuidado. Sobre todo, hay gente, por ejemplo, en México, ellos hacían un ultrasonido transrectal y medían el tabique rectovaginal. Y con eso decidían si daban bevacizumab o no. Eso a nosotros, por lo menos acá en nuestro país, nos queda un poco impráctico. En otras partes hacen resonancia magnética, que tampoco la tenemos tan fácilmente reportada y todo. Entonces, mucho es la clínica. Las pacientes que se fistulizan, para que tengan el dato ahí, son las que han recibido radioterapia. O sea, en los estudios, la paciente que más se fistuliza es la que ha tenido radioterapia. Entonces, también si tuvo la radioterapia completa, con braqui, con todo, y tiene un volumen de enfermedad pélvica o un tabique delgadito, en esa paciente no. Mejor no darle el bevacizumab. Esa se va a complicar.
Sí, pues, ok, gracias, doctor. Muy vale. Buenas noches, doctor. Yo sí le quería hacer dos preguntas. La primera es, por ejemplo, justo en esa gráfica que tenía usted en su última diapositiva, eh, ¿cree que hay algo que explique por qué, por ejemplo, en el 240 la supervivencia de los pacientes que utilizaron bevacizumab fue aproximadamente 17 meses, mientras que en el BIT-CC, las que usaron atezo, las que no tuvieron atezo, que solo fueron con el beva, llegó 5 meses más? Prácticamente fue. No se pueden comparar los resultados de los estudios, pero realmente en un estudio con Beba vivieron 23 meses y en otro estudio solo con Beba vivieron 17 meses. Entonces, ¿habrá alguna explicación ahí para eso? Y la Sí, otra es, tomando en cuenta, por ejemplo, que en nuestros países a veces sí cuesta un poco el acceso a estas terapias nuevas, ¿verdad? Tenemos una paciente que, por ejemplo, nos progresa paquisis, tal vez no tenemos opción de darle ningún otro tratamiento. ¿Usted en segunda línea, en este contexto metastásico de cervix, consideraría darle un duplete nuevamente a la paciente de quimioterapia? Y si sí, ¿consideraría utilizar nuevamente el cisplatino en esta combinación? vea, doctor, la primera pregunta de que por qué hay diferencia, son estudios casi que con 10 años de diferencia. Entonces, en esos 10 años hemos aprendido a manejar más la toxicidad y a prevenir complicaciones. Ya se es más estricto en los criterios de inclusión. A pesar de que se incluyen esos mismos, probablemente ahora, como usted lo decía, ahora se tiene más cuidado en el paciente con fístulas y todo. ¿Por qué? Una paciente muerta en un estudio es toda una complicación. Entonces, si ya sabemos cuáles son las complicaciones de eso al momento de redactar el protocolo y ya en el manual de investigador ver todos los criterios de inclusión, probablemente ahí sí se fue mucho más estricto en la selección de los pacientes. Y 5 meses tampoco es que es tanta diferencia, pero digamos que puede balancearse en, en parte, en ser más estrictos o ser más cuidadosos o ser más observantes de las complicaciones, estar más atentos de que tenía fístulas, etcétera. Probablemente el protocolo fue más estricto en ese sentido. Yo por lo menos en segunda línea no tenemos semiprimapa acá. Estuvimos con muy buena respuesta porque pudimos participar en un estudio que se llamaba el Skyscraper 2 que les estaba comentando a los compañeros. Les dábamos la primera línea normal de cisplatino, taxol, y después las pacientes progresaban y les dábamos inmuno. Entonces metimos muchas pacientes a recibir una combinación de atezolizumab y un medicamento contra la célula CNK que se llama tiragolumab. Y con eso estudio nos fue fenomenal. O sea, con una combinación de inmunoterapias en segunda línea. Pero digamos que esas fueron algunas pacientes, ese estudio empezó en el 2020 y hay dos pacientes que yo tengo ahorita vivas o sea, que en segundas líneas tienen esta sobrevida enorme. Entonces, probablemente el camino de la inmuno o de combinaciones de inmuno en segunda línea vaya a ofrecernos algo en un futuro próximo, pero todavía no tenemos esa opción como real. Ojalá pudiéramos tener esas pacientes metidas en estudios clínicos. Hay mucho interés en eso y ojalá que como países nosotros, con la seguridad social o con la industria, podamos traernos esos estudios porque es como lo que viene en realidad. No, la solución no va a ser una quimio. Una quimio, vean ustedes el desastre que ha sido durante todo este tiempo. No hay un estándar. Yo le puedo decir, hágale esto, el otro le dice, hágale lo otro, el otro, y realmente no. O sea, de sentido común, yo a las pacientes, si tienen mucho tiempo, o sea, por ejemplo, si les puse cisplatina taxol con bevacizumab y no la pude meter a un estudio clínico, pero estuvo bien 2, 3 años, le vuelvo a dar cisplatina taxol. Porque me demostró biológicamente que esa combinación era muy potente. Pero eso lo hago yo aquí y no puedo decirle, ay, ¿con qué evidencia lo hago? No, 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 lo hago con el sentido común de que esa combinación es bien tolerada y tuvo una respuesta muy buena, tal vez incluso más de lo que me dice la literatura. Entonces, yo le vuelvo a dar un duplete. Pero hay que tener cuidado también porque en ese caso, casi siempre que lo que uso es carbo, no vuelvo a usar cisplatino. Me gusta mucho el cisplatino a dosis de 50, pero a veces también
mm, uso carbo, sobre todo cuando ya las expongo una segunda vez y todo eso. Las pacientes con cáncer de cervix se mueren de problemas renales. O sea, no, ustedes me imagino que tienen la misma historia de nosotros acá. O sea, no se nos mueren por sangrado, no se nos mueren por oclusión intestinal, no se nos mueren de insuficiencia renal. Entonces hay que cuidar mucho esos riñones. Pero yo lo que uso es, por lo general, o vuelvo a usar, si puedo, carbotaxol o uso gemcitabina o capecitabina. Ahí, esas son las opciones que tengo, digamos, como disponibles acá en Costa Rica. No se mercadea el Topotecán, que es otra opción que en algunas partes usan. Y dupletas, fuera de una dupleta de carbotaxol o cisplatina-taxol, no me atrevería a utilizar porque al fin y al cabo es un manejo paliativo y uno no quiere deteriorar la calidad de vida. Gracias, doctor. Sí, bueno, no sé, si no, muchas gracias y como les digo, ahí les queda la presentación, usen las diapositivas para todo lo que ustedes necesiten. Que las Ahí usen. nos vemos hasta la Doc. próxima. Hasta luego, doctor. Bueno, pues, gracias. Gracias, Doc. Gracias a todos. Gracias, doctor. Ahorita nos quedamos un momento. No, yo creo que ahí está. Y, y entonces mañana a las 7. Aquí, en Don Manny. Ah, no, a las 6. Porque Luis está contratado a las 6. Ok, Y la clase del doctor Julio, o sea, doctora Cabrera. ok. Ya me programamos, ¿no? Porque como el doctor Julio anda en rebeldía ahorita. El doctor Julio nos dirá si sí o si no. Sí, está en rebeldía. Nos vemos mañana en la noche. Chao. Ay, ahora tengo que finalizar, ¿va? Bye.